la mañana. Hoy en la mañana amanecemos así. Me quito. Ay. Bueno, Está bueno. está cómodo ahí, si no se hace un... Me gusta estar cerca de usted, doctor. ¿Verdad? Como siempre. Sí. Como anda dando el tema, la leptospirosis. Gracias a Dios, ayer se perdió de la... Y dice que también anda de nuevo rondando ese Sí. contagio. Hay que ponerle atención porque incluso... Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, miércoles 14 de octubre de 2015, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre. Hoy tenemos casa llena, como ya ustedes pueden ver. Gracias a Dios estamos acá nuevamente reunidos. Agradecemos como siempre al Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares mañana a mañana. Así es que desde ya gracias por su sintonía. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Los esfuerzos por querer cambiar aquellos patrones de indisciplina y riesgo a los que hemos sometido socialmente y lamentablemente a nuestra población forman parte del quehacer prioritario en los nuevos planes que tiene el gobierno central y los esfuerzos en conjunto que realizan otras instancias. Recientemente, FOSalud, en coordinación con otras instituciones, lanzó la campaña Yo Cambio Mi País, que tiene como objetivo fomentar los valores y las normas de convivencia como una respuesta para prevenir la violencia. El pasado lunes, por cierto, el director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, dijo que no somos hijos de una sociedad genéticamente violenta, sino más bien producto de la carencia de aplicación de las leyes. Por lo tanto, dijo que el análisis científico, según el psiquiatra, de la conducta de la persona ayuda precisamente a los estados a salir adelante de situaciones como la que nosotros hoy en día vivimos. Es decir, hay que comprender, hay que entender, hay que estudiar bien los fenómenos alrededor de flagelos como el tema de la violencia para poder comprender y tomarlos como herramienta estos estudios a efecto que puedan ser las mejores armas para atacarla desde el punto de vista de
las políticas públicas. Así es que esta mañana queremos de alguna manera redescubrir acciones de prevención que nos permitan precisamente medir la importancia que tienen los problemas estudiando las raíces de los mismos. Y para brindarnos como siempre más insumos sobre estos esfuerzos, nos enlazamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara para que nos dé pertinentes enfoques acerca de lo que vamos a abordar con nuestros invitados. Lorena, buenos días, como siempre te saludo. Gracias por darnos los aportes importantes al desarrollo de esta hora y media del programa que vamos a tener con nuestros invitados. Así es que adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti, para el panel que te acompaña este día. Como lo mencionabas, las autoridades impulsan una campaña para restablecer valores, pero que también anima a la población a jugar un rol importante, pues ayudaría a cambiar algunas conductas que hoy en día nos están causando problemas. Pero algunos sectores se preguntan qué tiene que ver el Ministerio de Salud con la prevención de la violencia. Veamos el informe. Los titulares de salud reportan costos elevados por atender a víctimas de la violencia, que de no existir o bajar los índices, solventarían otras necesidades de la red pública. Atendimos más de 8,000 casos y esto tuvo un costo de aproximadamente $31 millones en el año 2014. A estas alturas llevamos ya más de 5,000 casos atendidos que rondan por alrededor de $29 millones. Según la OMS, El Salvador sufre una epidemia al cerrar 2014 con una tasa de homicidios de 61.79 por cada 100,000 habitantes. Desde la óptica psiquiátrica, el entorno condiciona las conductas. Estamos perdiendo la sensibilidad. De repente ya no nos importan los seres humanos. De repente una sociedad que se mata a sí misma está condenada al desastre, pero se puede cambiar. Yo no quiero dejar una visión apocalíptica de todo esto, sino por el contrario decir que somos esencialmente buenos, porque provenimos de Dios. La atención a víctimas no culmina en la emergencia. La mayoría sufre discapacidades u otras consecuencias, confirmando que es mejor prevenir. Ernesto, esta campaña busca difundir un mensaje muy importante y es que con pequeñas cosas se pueden lograr grandes transformaciones, iniciando en el hogar y replicándolo en otros sectores de la vida, incluso en las redes sociales. Así la información, regreso al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. Como no, muchas gracias, Lorena. En efecto, quiero presentar a la doctora Violeta Mengíbar, saludarla, darle la más cordial bienvenida como ministra de Salud. Gracias, ministra, por acompañarnos. Bienvenida. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días, televidentes. Gracias por la invitación. Quiero saludar también al representante de la OPS en nuestro país, al doctor Carlos Garzón. Buenos días, doctor. Qué gusto también tenerlo en el programa. Ernesto, muchas gracias. Muy buenos días a usted, a los televidentes, ministra, además compañeros del panel. Un gusto estar acá. También me acompaña la directora ejecutiva de FOSalud, la licenciada Verónica Bealta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciada, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Y nuestro buen amigo Alejandro Guzmán, el incansable trabajador, ¿no?, por este país. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días. Buen día, qué gusto Ernesto. tenerte como siempre acá en el programa. El gusto es mío, muchas gracias, buenos días. Quiero también invitarlos a ustedes a que me acompañen. Es importante que conozcamos cuáles son los propósitos de lanzar una campaña como la que inició precisamente el Ministerio de Salud, FOSalud, Yo Cambio Mi País. Cuál es el mensaje principal, cómo pretende medirse los alcances que puede tener, hacerse o de alguna manera responder las preguntas. ¿Puede una campaña cambiar el comportamiento violento de una sociedad? ¿Qué acciones concretas deben de ir paralelas a una campaña de esta naturaleza? Entre otros aspectos muy importantes que vamos a tener esta mañana. Por esa razón les invito a ustedes a hacer buen uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter para que usted pueda participar enviándonos sus comentarios. Así es que desde ya también les invito a que sintonicen el reprise de este programa este día a las 10:30 de la noche por Canal 21. Así es que gracias nuevamente. Bueno, Yo Cambio, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Y vamos a comenzar primero a entender mejor con qué propósito se lanza la campaña Yo Cambio Mi País. Bueno, primero decir que la campaña surge como una necesidad urgente de replantearse el tema de los valores en nuestra sociedad, en nuestro país. Yo creo que uno de los ideales que tenemos es vivir en paz, ¿verdad?
Y vivir en paz, además de ser un ideal, es un derecho humano reconocido, ¿verdad? Entonces, pero para vivir en paz, nosotros necesitamos aprender a resolver los conflictos, ¿verdad? Los conflictos interpersonales, los conflictos que se dan en la familia y aún en la misma sociedad, sin hacer uso de la violencia. Y entonces yo creo que ese es un gran reto que tenemos como país y como sociedad, ¿verdad?, por delante. El otro aspecto es que, ¿por qué Fosalud está metido? Bueno, está realizando una actividad de prevención de la violencia. Precisamente porque, bueno, Fosalud está trabajando en el tema de la prevención, no solamente en el tema de la violencia, sino en otros temas como, por ejemplo, reducir los niños quemados por pólvora, por ejemplo, reducir el consumo de alcohol, que tiene mucha vinculación con el tema de la violencia. Pero además ha sido un mandato del presidente de la República, ¿verdad?, el profesor Salvador Sánchez Serén, de que todos nos volquemos hacia la comunidad, de que todos trabajemos con la comunidad para tratar de resolver esta problemática, ¿verdad? Entonces ha sido un mandato presidencial. Luego hemos estado planificando lo de la reforma de salud, y en la reforma de salud el tema de la violencia se ha convertido en un eje importante, en un eje prioritario. Entonces ahorita, por ejemplo, se está desarrollando todo un eje, un lineamiento sobre salud y prevención de la violencia, precisamente porque la violencia tiene grandes implicaciones, tiene grandes impactos en la salud de la población, pero además también en la economía y en el gasto, ¿verdad?, público del sistema de salud. Entonces, eso, digamos, preocupa mucho a todas las autoridades de salud. Y abandera concretamente eso, doctora. La violencia en sí, como decía la licenciada Villalta, tiene un costo. Por cada muerte violenta hay un costo, ¿no? Sí, definitivamente. Buenos días nuevamente a los televidentes. Desde la perspectiva del gobierno, decirlo muy brevemente, la prevención de la violencia está significando una prioridad en medio de la política pública de cómo encontrar espacios de seguridad ciudadana y de convivencia. Aparece como una prioridad en todos los instrumentos que nosotros estamos trabajando como gobierno, entiéndase en la política pública, en el Plan Quinquenal de Desarrollo, en el Plan del Salvador Seguro de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y de Convivencia, y consideramos que la prevención de la violencia es o debe de ser el eje predominante que debe de abordarse en la política pública para proteger a la ciudadanía de este clima de violencia que vive el país. Si ustedes se fijan, nuestros televidentes, y así se ha difundido, por ejemplo, en el plan El Salvador Seguro, el 70% de las acciones que se proponen, y ahí está la opinión del gobierno también, el 70% de las acciones que se proponen son de prevención de violencia. En el gobierno estamos claros que el Estado tiene todo el derecho a ejercer la represión del delito, pero también debemos tener claridad, la sociedad salvadoreña, el gobierno, el Estado, de que no debe de ser predominantemente la acción represiva del Estado la que nos debe de llevar a una acción de convivencia ciudadana. Sería un error también que el Estado no utilizara la represión del delito, pero las acciones más sostenidas, las que pueden provocar o están provocando, diría yo, acciones más efectivas, más asertivas y más sostenibles, son las que se están haciendo de prevención de violencia. Y la prevención de violencia no se hace en intramuros, no se hace en los servicios, en las paredes, sino que prevención de violencia es integración, prevención de violencia es cohesión, prevención de violencia es cobertura y calidad educativa, ¿verdad? Esta estrategia de escuela inclusiva de tiempo pleno, donde se extiende el horario para que los muchachos y los jóvenes puedan no solo tener clases, digamos, tradicionales, sino que haya espacios abiertos en las escuelas para que haya encuentro, familia, comunidad, centros escolares,
Y bueno, para nosotros eso es prevención de violencia, como repito, integración, cohesión, educación, salud, empleo, empleabilidad. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque cuando se viven tiempos donde los homicidios y las extorsiones y todo eso se dispara, podemos cometer el error de menospreciar las actividades que se realizan en la familia. Sí. No debe de haber una integración entre los centros educativos, la familia y la comunidad. No puede haber una separación entre todo lo que es los escenarios donde se mueven nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros adultos. Esa es la visión que nosotros tenemos como gobierno y como repito, no debemos de perder la calma en el sentido de que por el incremento de los homicidios nos volvamos muy obsesivos en que la acción más fuerte debe de ser la represión y no dar un espacio a que nuestros jóvenes y nuestra niñez pueda tener la oportunidad de tener ambientes donde haya más tolerancia, porque ¿qué significa? La campaña de Fosalud va en ese sentido, en que recuperemos esa identidad. El trato interpersonal. Sí. Fíjese que nosotros en la encuesta nacional de salud, en la última, la del año 2014, hay buenos resultados en algunos aspectos de la salud, pero nos preocupa uno, y dice la encuesta del 2014, que más del 50% de los hogares en El Salvador están ejerciendo algún tipo de violencia, si usted quiere, como enmascarado en medidas disciplinarias. Es muy peligroso de que enmascarado en medidas disciplinarias estemos cometiendo fallas en cómo darle un espacio a la niñez en el hogar y buscar también que los centros educativos, ¿verdad?, no sean lugares de hostilidad para nuestros estudiantes. El gobierno, junto con todo el caudal de participación que viene de la sociedad, como los programas que realiza Alejandro y otras entidades, tenemos un espacio enorme para poder actuar en prevención de violencia. Hay más de 5.000 escuelas, hay cerca de 200 casas de la cultura, hay más de 800 servicios de salud, solo el ministerio, así ponemos los de todo el Sistema Nacional de Salud, que son verdaderas plataformas para que los servicios que prestamos en educación y en salud se proyecten hacia la comunidad, y donde debe de haber en eso estamos trabajando, ya estamos haciendo unas experiencias en los primeros 10 municipios que se han declarado como más violentos, para llevar esas estrategias de fortalecer la familia, de mayor integración, de mayor cohesión y de crear espacios donde se pueda desarrollar mejor la juventud. Y lo de los valores es importante, como muy bien se dice, los valores se comienzan a forjar en la casa, ¿verdad? Ahí comienzan. Yo cambio mi país. Así brevemente, licenciada Villante, antes de pasar a comentar y a conocer la impresión que tiene Alejandro y también el doctor Garzón. ¿Por qué el nombre? Yo cambio mi país. Tiene así brevemente. Sí, yo creo que la campaña, el título de la campaña indica, ¿verdad?, el compromiso que yo como ciudadano pongo, ¿verdad?, pongo a disposición para cambiar la cultura de este país, ¿verdad? Entonces yo creo que todos podemos aportar en esto, ¿verdad? Precisamente eso es lo que se espera, que el título dice, yo cambio mi país, es la decisión que debemos de tomar cada uno para aportar a tener una vida diferente de la que te estamos construyendo ahorita. Qué bueno, porque creo que el propósito para entenderlo y comprender mejor el enfoque a nuestros televidentes es es preguntar cómo podemos nosotros ser parte activa de este esfuerzo, cómo sumar, cómo montarnos a cualquier tipo de acción que paralelamente a eso también tiene que hacerse. Y aquí tienen que jugar un papel muy importante nosotros los medios de comunicación, porque también ejercemos un papel para bien o para mal en materia de educación muy importante. A ver, el país pasa por momentos muy difíciles, doctor Garzón, en materia de seguridad, donde la violencia es pan nuestro de cada día. Como OPS, ¿cómo examinan este fenómeno y qué papel juegan en acciones como la que estamos comentando en este panel? Gracias, Ernesto, por la pregunta y
Y felicitaciones por el programa, felicitaciones a las autoridades por llevar esta iniciativa adelante. Indudablemente la violencia acá, y no solamente acá, sino en muchos otros países, se ha venido convirtiendo en un flagelo y en un problema de salud pública y contra el que definitivamente tenemos que emprender acciones conjuntas. Desde la Organización Panamericana de la Salud acompañamos a los gobiernos en este tipo de políticas y los acompañamos no solamente con las acciones que hacemos en el país, sino desde la misma organización, en su consejo directivo que está conformado por todos los ministros de la región a través de políticas que van mucho más allá del alcance en un solo país. Por lo mismo, este tipo de actividades que se enfocan acá contribuyen directamente a acciones primarias sobre las que debe atacarse este componente de la violencia. Cuando uno mira la violencia puede mirarla en varios niveles. Hay niveles individuales, que son los que atañen a la persona y parte de su origen, como, o sea, de la educación, de la edad, de los ingresos, de trastornos psicosociales o psicológicos, de problemas asociados a toxicomanías. En un nivel relacional, y ahí hablamos de familia, de escuela, de vecindarios, hablamos de un nivel comunitario, y entonces está las escuelas. Hablamos de componentes sociales como sanitarios, económicos, es decir, abordar el tema de violencia es un tema bastante complejo y multicausal, eso es lo primero. Acciones como estas campañas llevan a tener respuestas de prevención primaria, es decir, si yo no cambio, tampoco puedo esperar que las personas cambien. O sea, la violencia empieza por un comportamiento personal. Y dentro de los diferentes tipos de comportamiento entre una violencia interpersonal o entre el mismo suicidio como parte de autoinfligirse daño o en el tema colectivo hay varios componentes. Identificar la violencia en el tema interpersonal es complejo, o sea, nadie sabe cómo los hogares se comportan a su interior y muchas veces ni siquiera se denuncia. Padres que maltratan a sus hijos, profesores o profesoras que también maltratan a los estudiantes, un mensaje que llevamos a la comunidad en esas circunstancias a veces pasa totalmente desapercibido y por eso este tipo de campañas en las que se le dice a la persona yo cambio, o sea, yo soy parte del problema, yo soy responsable, definitivamente tienen un gran impacto en eso. La tolerancia es y tiene que seguir siendo un punto sobre el que trabajemos todos. Como hablábamos el día del lanzamiento de la campaña, si mi hijo llega a la casa y me dice, papá, hoy un niño me golpeó, y yo le digo, mijito, ¿y usted le pegó más duro? O sea, estoy llevando un mensaje de violencia. Si el auto que pasa... Es casi frecuente, común encontrar ese... Si el auto que pasa por el lado tuyo te cierra y lo adelantas y vuelves y lo cierras. ¿Y qué pasó? ¿Te defendiste? ¿Tú le diste? Sí, no pasa mucho. Entonces, el auto que pasa al frente y luego lo adelanto para cerrarlo. O sea, son comportamientos violentos y lo que estamos enseñando es un tipo de violencia, claro, en una sociedad veloz, abierta, que hace también complejo. Por eso, empezar con actitudes de yo cambio, yo soy responsable, yo soy parte del problema, es una iniciativa muy importante y sumada a esta muchos otros componentes, el tema de la rehabilitación y rehabilitación no es llevarlos a la cárcel. Ya vamos a hablar precisamente con Alejandro porque él trabaja muy de cerca con estas comunidades, pero doctor Garzón, la violencia lamentablemente ha superado, llamémosle en muchos aspectos a una sociedad productiva. De ser una especie de epidemia, pandemia, la tenemos por todos lados, ¿no? El tema de la violencia. El tema de la violencia está, de hecho, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio hace unos años y en el que se dan estadísticas como que aproximadamente 1.600.000 personas mueren al año por causas asociadas a la violencia personal o como suicidio, y eso pues son cifras elevadísimas. Es una de las principales causas de muerte en jóvenes entre los 15 y los 44 años. Luego estamos hablando de un problema de salud pública, o sea, no es simplemente el hecho que uno agredió a otro o las secuelas que deja esto, o sea, la violencia como tal es el uso definido por la OMS, es el uso de la fuerza física o el poder como amenaza o como hecho concreto para llevar a cabo lesiones o muerte, y esto genera secuelas y el costo social, personal, familiar, de salud, pues es enorme. Entonces, realmente es un tema de salud pública y por eso reitero las felicitaciones en
en iniciar esto con tantos campos que hay de acción, como una política nacional, como compartir estadísticas. Si no hacemos investigación y costos, difícilmente vamos a saber cómo se aborda. Es un tema intersectorial. Esto no es de salud por las lesiones, es de educación, es de muchos ministerios, pero llevar esta iniciativa adelante, apoyados en el tema de que es un problema de salud pública, y aquí y en muchos países, pues es una iniciativa realmente loable, y felicitaciones por esa iniciativa. Esta mañana, bueno, Alejandro, como a la mitad de la semana, hoy es miércoles, desde el día lunes que comencé a hacer un análisis pertinente de este tema que copa la agenda periodística de cómo está el estatus del país en materia de seguridad, en materia de violencia, qué se está haciendo desde la parte gubernamental. Obviamente me encanta que este día coronemos un poco este enfoque para entender y comprender que este tipo de acciones son importantes, introducirlas en el debate. ¿Qué aportes puedo hacer yo para poder cambiar cómo se está llevando a cabo, cómo estamos haciendo, construyendo esta sociedad en el país? Tú eres una persona que insistentemente has estado luchando, a veces como llanero solitario, a veces acompañado. Entiendo que se ha volcado, instituciones, universidades hoy te han dado más el espacio. Me siento complacido como Grupo Megavisión, como periodista, como persona, de acompañarte en lo que nosotros podamos, precisamente para difundir esas buenas acciones. ¿Cómo examinas tú, llamemos el estado actual, y por el medio del cual también podemos nosotros hablar de un cambio de país? Bueno, es un poco compleja la respuesta que le voy a dar, y no sé si usted tiene que entrar a un corte comercial en unos segundos o si me va a dar conociendo el tema. Bien te puede, ¿verdad? Como, sí, no, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Bueno. No importa, si no tenemos más tiempo. Bueno, usted sabe, Ernesto, porque usted ha tenido la gentileza de invitarme a través de los años, que yo todo lo que tenga que ver con temas de prevención, en general estoy totalmente en oposición. Quizás los intelectuales sociales que están atrasados 50 años en relación a los recursos que existen en el país y en Latinoamérica toda para mejorar mucho su aporte, le han robado la conceptualización de prevención a la medicina, a la salud. Es muy probable que así, yo no he hecho una investigación exhaustiva de qué se trata, pero me arriesgo a decir que es muy probable que se lo hayan robado, que lo hayan sacado de los temas de salud. En medicina, la prevención en líneas generales existe, es válida, es importante. No así en los temas sociales, en líneas generales y salvo casos puntuales. Por eso yo no creo realmente en todo lo que tiene que ver con programas de prevención, que en líneas generales terminan siendo puntuales y aislados. Yo estoy terminando algunas conclusiones después de tantos años, que no significa que vayan a terminar en esto, pero mañana en una invitación que me ha hecho la Universidad Nacional en San Miguel voy a exponerlas y me parece muy importante. Es un mini descubrimiento que me parece muy interesante en toda esta temática de las comunidades y cómo transformarlas. ¿Por qué no creo en los programas de prevención? Por más buenas intenciones que se tengan, porque yo no hablo de que no haya buenas intenciones. Dudo bastante de las organizaciones internacionales, le quiero aclarar, dudo bastante. Son muy cómodos, están muy cómodos en sus posiciones, desgraciadamente, y no tratan de transformar ni con liderazgo ni con recursos y promover transformaciones necesarias que los países, en este caso El Salvador, necesita. Yo le quiero leer una cosita muy pequeña, que mañana lo presentaré con mayor detalle allá en San Miguel, pero dice: los cambios necesitan de cierta energía, de ritmos que se manifiestan a través de distintas clases de impulsos que acompañen, económicos, intelectuales, educativos, liderazgos, infraestructuras, culturales. Esa energía es generada por la gente e instituciones de la comunidad y por lo que se percibe fuera de ellas y lo que viene de afuera. Los ritmos deben acelerarse para provocar el desarrollo suficiente como para salir de la pobreza.
Esos ritmos determinan el flujo social que mueve y se mueve en las comunidades. Los cambios que se generan por ser débiles no son necesariamente lo que la comunidad necesita para salir adelante. La transformación que se requiere para esa salida de la pobreza necesita de una aceleración potente, continua, con futuro, capaz de modificar los ritmos y los flujos reinantes. ¿Eso sale de tu experiencia Sí, o sí. sale de un estudio? No, eso sale de mi experiencia. Porque es un hombre que has entrado eso muy bien, sale, eso ¿no? sale. Yo leo mucho, obviamente.